Buenas tardes a todas y todos. Esta es la clase primera del 8 de mayo de Historia Contemporánea 3. Hoy ya estuvimos reunidos, más o menos revisamos el contenido del curso y cómo vamos a trabajar, etcétera. Así que esta es la clase explicativa de contenido, que, que no por tiempo, sí por razones de conexión, etcétera, no pudimos tener a las 2 de la tarde. Entonces arranco, ustedes están viendo mi PowerPoint y comenzamos con esta idea de qué era la paz y si vivimos en un mundo en paz. La mayoría de ustedes, casi el 99%, excepto una sola respuesta, dijeron que efectivamente este no era un mundo en paz. Esto ha ido cambiando hace muchos años que estoy haciendo esta pregunta, me repito a mí misma, pero ha ido cambiando y cada vez más todos tienen una visión de que en el mundo impera no la guerra, sino más bien una idea de violencia. Entonces ahí empezamos con estas cuestiones que hablamos poquito en el curso acerca de el antagónico de paz, la antítesis de la paz es la guerra, pero uno no podría decir que vivimos en guerra, y sin embargo hay grandes expresiones de violencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué la violencia han reemplazado a la idea de guerra, que es lo nuevo que se está produciendo, y son la misma, es la expresión de la misma cosa o son dos cosas distintas? Creo que eso es lo que a mí me interesa, empezar a ahondar en este curso. Estas primeras reuniones, estas primeras clases de más contenido, va a ser más bien pensando en una cuestión más teórica, más de desarrollo teórico, para que ustedes tengan como un background desde donde leer los conflictos que después van a ir eligiendo. Entonces, si nosotros pensamos esta idea de guerra y paz o violencia y paz, entonces tenemos que remontarnos hacia atrás y empezar a pensarlo en función del desenvolvimiento del sistema capitalista de producción. Y entonces lo que hemos visto a lo largo de, en realidad no solo del sistema capitalista, sino desde mucho tiempo atrás, que todas las formaciones sociales o que todas las organizaciones para la vida en sociedad ha construido territorio y relaciones sociales. Cómo se construye este territorio, cómo se construye este nuevo mapa mundial y que se reelabora cada cierta temporalidad, etcétera, se construye a partir de la producción de las condiciones materiales de existencia. O sea, para una visión más al estilo Marx, esto sería el gran modo de explicar los distintos órdenes sociales, no solo en la actualidad, sino históricamente. O sea, lo que podríamos decir que explica el modo en cómo está organizado es la necesidad de producción constantemente de las condiciones materiales y sociales de existencia. ¿Qué quiero decir eso? Con esto queremos decir, en primer lugar, hay una producción de materiales, o sea, de cosas para la vida, ¿sí? Desde la comida, ropa, casa, etc. Pero luego hay una producción de relaciones sociales. Esa es la producción del modo en cómo nos organizamos para producir esa materialidad necesaria que sostiene la vida. Esas son las dos grandes formas en que uno puede pensar a cada uno de los órdenes sociales históricos. Ahora bien, históricamente esa producción de materiales y condiciones sociales, digamos, para la producción, se da a partir de dos grandes elementos, la apropiación y la expropiación de condiciones. La apropiación es ir y quedarse con algo, a lo mejor que no tenía dueño. Digamos. Imaginemos un futuro un pasado muy lejano, y a lo mejor un futuro muy lejano, en donde no había dueños como ahora, de todo el mundo, y lo que uno va
llega a un lugar y se apropia de las condiciones, se apropia de este árbol de manzanas pensando en Adán y Eva, se apropian de distintas cuestiones materiales para la vida. Ahora bien, cuando esto tiene dueño y yo lo quiero, primero tiene que haber una expropiación, quitar a esas personas o esas cosas que estaban ahí y apropiarse. O sea, hay una expropiación y una apropiación y expropiación. Ahora bien, en el sistema capitalista, esta expropiación se produce para la explotación, ¿sí? Primero tiene que haber una expropiación para luego poder explotar la fuerza de trabajo que va a producir las condiciones y las formas de vida en la actualidad. Ahora bien, esta expropiación produce violencia, se produce fundamentalmente de una manera violenta. Entonces ahí tenemos que el desenvolvimiento del sistema capitalista, insisto, y de otros anteriores, se da de dos maneras distintas. Un momento es el momento de la violencia, es el momento de la expropiación, es el momento de la apropiación, es el momento de la conquista, de la lucha y de la guerra. ¿Sí? Y una vez que uno logra apropiarse de esas condiciones de existencia, de esa materialidad, resuelve el segundo momento, que es la apropiación o la reproducción de esas formas para la acumulación ampliada, o sea, para la reproducción ampliada de este sistema. Ese es el momento de la paz, es cuando ya se ejerce la victoria. O sea, una cosa es el momento de la victoria, el ganar la guerra, y otra cosa es el día después, el momento de la victoria, el ejercicio de la victoria, es el ejercicio de dominación sobre los cuerpos y sobre las cosas que existen en el territorio que uno se ha apropiado. De esa manera, cuando uno logra organizar eso, ese es el momento de la paz. Pensemos en las guerras últimas, digamos, en donde todavía, digamos, la organización post-victoria no se ha logrado. Entonces ahí queda en duda, digamos, si efectivamente es una victoria o no. La victoria completa se logra, o la conquista completa se logra justamente cuando se logra pacificar ese, y la gente logra apropiarse de las condiciones y de la organización y se logra nuevamente el ejercicio de una hegemonía posible, en donde no sea el uso de la fuerza la que construya esa dominación, sino la legitimidad, la justificación legítima en las mentes de las personas que han sido derrotadas de que eso es así, debe ser así y está bien que así sea. Ese es el momento de la paz. La famosa paz después de distintas guerras es justamente el momento de la derrota y de la justificación de esa victoria. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de guerra, nos estamos refiriendo a un momento específico de esa conformación de la violencia. Nosotros hablamos de guerra justamente con Clausewitz, que dice algo así. Esperen que me pase uno. Okay. Dice, ¿qué es una guerra? Es un conflicto de grandes intereses resuelto mediante derramamientos de sangre, y solamente en eso se diferencia de otros conflictos. Sería mejor si en vez de compararlo con cualquier otro arte, lo comparáramos al comercio, que es también un conflicto de intereses y actividades humanas y se parece mucho más a la política, a la que, a su vez, puede ser considerada como una especie de comercio a gran escala. Más aún, la política es el seno en el que se desarrolla una guerra, dentro de la cual yacen escondidas sus formas generales en un estado rudimentario. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que podemos pensar en que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ese es Clausewitz. Quiere decir que hay una continuidad entre guerra, comercio y política. Hay una relación de unidad, si se quiere,
Imagínense el comercio como una compra injusta entre unos y otros, una compra-venta en donde los unos no conocen las condiciones de producción de los otros y entonces se encarece o se da un plusvalor a algo que no lo tiene. Esa cuestión de injusticia, digamos, si no se mantiene dentro de unos cánones aceptados por todas las partes, empezaría, digamos, a considerarse un conflicto y ese conflicto podría llevar a la guerra si no es intervenido por la política y para el desarrollo justamente de este comercio. Imagínense el desenvolvimiento de todas las grandes potencias, imagínense el siglo XVIII con todas las grandes colonizaciones, etc. Imagínense la repercusión de que el comercio a gran escala trajo a la política y a la guerra, y cómo la guerra y la política, comercio, guerra y política, en realidad construirían una cadena en donde se van estableciendo de distintas maneras. Pero finalmente el fin de la guerra es el arte del comercio o la instalación de un comercio en otras cuestiones. De la misma manera que Clausewitz, el teórico de la guerra, Weber también hace una relación entre guerra, comercio y política. Dice, la comunidad política monopoliza la aplicación legítima de la fuerza mediante su aparato coactivo y se transforma gradualmente en un instituto protector de los derechos. En este respecto encuentra un poderoso y decisivo apoyo en los grupos económicamente interesados de un modo directo e indirecto en la ampliación de la comunidad de mercado. Bien, quienes entonces están interesados en la pacificación son justamente estos grandes burgueses y se produce entonces la monopolización de la violencia, la racionalización de las normas destinadas a su aplicación que culmina en el concepto de orden jurídico legítimo, o sea que termina justamente con lo jurídico y con la política. Bueno, de esta manera entonces podríamos pensar que hay un link entre guerra, comercio y política. Esto es para comenzar a pensarlo en términos amplios. Ahora bien, cuando en el siglo XIX amplios sectores del proletariado asumen la agenda política de los distintos estados, se comienzan a dar estas revoluciones políticas, comienza entonces a comenzar esta idea de guerra a convertirse en idea de lucha de clases. Esto puede pensarse, digamos, a partir de justamente de Lenin, en que era un gran lector justamente de Clausewitz, y podemos pensar que la guerra es una forma de expresión de la justificación del uso de la violencia, pero desde la fracción burguesa. Mientras que la lucha de clases es el modo de lucha, si se quiere, o de construcción de una frontera o de un territorio por parte de la fracción proletaria. Estos son solo ideas que en algún momento estaría bueno avanzar un poquito más, pero por ahora lo dejamos ahí. Entonces, si uno piensa que históricamente, no solo el capitalismo, pero el capitalismo, vamos a pensarlo para este caso, que es lo que nosotros vamos a analizar en este curso, se ha ido evolucionando en términos de territorio y de relaciones sociales, como dijimos al principio, entonces tenemos que el desenvolvimiento del sistema capitalista se dio en ondas, justamente, que tiene que ver, en ondas expansivas, en distintos momentos o etapas dentro mismo de la formación social capitalista, y que tiene que ver con el uso o relaciones entre comercio, paz y violencia, comercio, violencia y política, política, guerra y comercio. Esto, sacado de Robinson, que después va a ser un texto para leer para la siguiente clase, habla justamente de los 4 periodos dentro de la misma formación del sistema capitalista. Uno es desde el inicio del capitalismo, con la acumulación originaria y la evolución siguiente hacia el mercantilismo.
Luego, según Wallenstein, el primer gran sistema mundo, digamos, después del descubrimiento de América, el monopolio y luego el imperialismo y las guerras mundiales. La Primera y Segunda Guerra Mundial sería la expansión o el intento monopólico de expansión de este capitalismo. La tercera evolución fue la mundialización de la economía, la internacionalización y la gran eje de violencia que tuvo que ver con el exterminio de opciones de izquierda que intentaban revertir este sistema. Y la cuarta fase en la cual estaríamos para Robinson actualmente es la transnacionalización de la economía y la globalización, ¿sí? Que es uno de los ejes de su libro. Entonces, estas 4 etapas del sistema capitalista marcarían lo que nosotros llamamos formas dentro del sistema capitalista en que se fueron reelaborando las relaciones de producción, la tecnología, un gran despliegue de violencia, la construcción de un mapa específico. Cada uno de esos eventos, cada una de esas fases construye y reelabora el mapa mundial. En ese sentido hablamos de territorio. Territorio en tanto espacio socialmente construido, espacio que tiene o que se expresa a partir de relaciones de poder construidas al interior. Y finalmente también dentro de eso una estructura de legitimación de la realidad o una construcción de una verdad de época, y si se quiere para esta época, una posverdad. Estaríamos hablando en este momento. En función de esto que venimos hablando, tenemos entonces en esta cuarta etapa de la transnacionalización, de la globalización, de la posverdad y además de la pandemia, tenemos los conflictos mundiales actuales que ustedes fueron eligiendo y que tienen en el archivo Excel adjunto, que les voy a adjuntar con este video, y para el cual van a tener que hacer el ejercicio justamente de clasificar estos conflictos para poder seguir avanzando en las siguientes clases en qué supone este ejercicio de la política, de la guerra y de la violencia y cómo lo podemos pensar para estos trabajos que ustedes van a hacer. Bien, por ahora esto es todo. Espero que se haya grabado la clase. Sí, lo único que se fue es mi cámara. Bien, buenas tardes y nos vemos la próxima en una reunión de Zoom y si no, por esta vía. Hasta luego, gracias.